aquí en El Observador para compartir este tema que para nosotros es muy importante porque desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios consideramos un precedente nefasto en cuanto a la institucionalidad de todas las entidades del Estado que están trabajando en pos del cumplimiento única y exclusivamente de sus fines propios. Es decir, en nuestro caso, la recaudación, la asistencia al contribuyente, pero también el control para que todos podamos colaborar, contribuir en forma equitativa, conforme a la capacidad contributiva que establece la misma Constitución de la República del Paraguay al sostenimiento del Estado. Y entonces, hoy venimos a hablar sobre eso y estamos abiertos a las preguntas. Bueno, y podemos tener primero los antecedentes, qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió ese hecho, qué es lo que ustedes le atribuyen, qué es lo que pasó en aquella intervención entonces que tuvieron los funcionarios de SET, digamos, en ese entonces, en el mercado 4, doctor. Sí, así mismo. De hecho que cada año la Dirección General de Fiscalización Tributaria, a través del entonces Departamento Yeroviajá, los Yeroviajá son fedatarios, son agentes especiales que van hasta los negocios, hasta los comercios y que realizan distintos tipos de controles. El control que realizaron en las inmediaciones del mercado municipal número 4, el 4 de enero y luego el 5 de enero del 2023, como cada año, le denominan Día de Reyes. ¿Por qué? Porque hay feriantes que se apostan en las veredas y están vendiendo juguetes y artículos para los niños. Y esa labor que se estaba realizando le denominamos como un trabajo persuasivo, un procedimiento persuasivo informativo, en donde no existe ningún tipo de sanción, multa, ni determinación de impuestos. La tarea que realizan estos agentes Yeroviajá es una tarea de educación tributaria. Se acercan, en este caso, se acercaban a los feriantes, labraban un acta en donde constataban el nombre de la persona, del comerciante, verificaban si estaba o no inscrito en el RUC, verificaban si el estado del RUC se encontraba activo, suspendido o cancelado, y luego de eso le pedía si tenía algún tipo de timbrado válido. Si la persona no estaba emitiendo facturas, estos agentes Yeroviajá lo único que hacían era entregarle unos panfletos, unos boletines informativos en donde le indicaban el lugar donde pueden ir a ponerse al día con la administración tributaria. En esto versaba la tarea que estaban realizando con total normalidad el día 4 de enero del año 2023. En el mercado municipal número 4. Siempre todas las tareas de la unidad Yeroviajá, previamente se acercan los agentes a la comisaría jurisdiccional y piden el apoyo de los agentes de policía. Luego, el día siguiente, el 5 de enero del año 2023, vuelven a realizar los trabajos preventivos, pero ya sobre la avenida Eusebio Ayala y la calle Panuncio Espínola, que es en las inmediaciones del Colegio Nacional de la capital. Recordemos que ese día se llenan ahí de vendedores de juguetes, entonces están realizando con total normalidad esas tareas. Hasta que de repente vienen algunas personas con un chaleco de color crema que decía Policía Municipal y se acercan y le preguntan qué están haciendo. A lo que el supervisor de Erlis Carmona explica que las tareas que está realizando la SET, la ex-SET, la unidad Yeroviajá, mediante con los chalecos de identificación, su carnet, el kepis, todas las actas de la intervención, le explica que es una tarea que cada año van realizando y que está dentro de las funciones, de las atribuciones que tiene la subsecretaría establecidas en la Ley 125 del año 1991 que establece el nuevo régimen tributario.
y además el decreto de creación de esa unidad Yerovieja. Hoy esa unidad es una coordinación de operaciones, hoy con la nueva estructura de la ADENIT. En ese entonces el supervisor le explica eso a esta gente y queda tranquilo. El agente vuelve sin ningún inconveniente y continúan realizando las tareas de persuasión. Hasta que más tarde se acerca una persona con camisa blanca que no se identifica, no dice, le dice el supervisor: yo soy Derlis Carmona, ¿usted quién es? Si quiere saber, googlea carajo, algo así, con el perdón de la palabra, le dice. Luego sabemos que es Juan Villalba Idoyaga. Y recién cuando vienen más oficiales de la Policía Nacional, allí él se da a conocer, se identifica como director general del mercado municipal número 4. Pero ¿qué hace? Él viene con una veintena de personas, con esos chalecos, supuestamente policías municipales. Intimidan al supervisor y a los otros compañeros, que eran 5 agentes Yerovieja que estaban trabajando. Entonces se acercan todos los agentes, porque en algunos casos esos policías municipales estaban arrancando de las manos de estos agentes y también de los comerciantes las actas, es decir, la constancia de que fue visitado ese comercio, ese feriante en este caso, por la unidad Yerovieja. Entonces, toda esa situación de tensión, de hostilidad y por sobre todo de amenaza es lo que hace que el supervisor llame a su jefa, a la jefa. Él dice, el Juan Villalba le dice que no quiere hablar con nadie, que lo único que les pide es que se retiren porque el mercado es su casa, es su gallinero, y que para entrar al mercado uno tiene que tener los huevos bien puestos, y que está asustando a todos los feriantes. Todo esto tomó estado público mediante las filmaciones que se encuentran hoy en día en los medios, en internet y en todos los medios que habían alzado. Esas filmaciones, que en algunos casos provienen de los mismos intervinientes Yerovieja y también de otras personas que estaban en las inmediaciones. Todo esto para nosotros fue una conducta de arbitrariedad por parte de una autoridad legítimamente establecida como un director general del centro municipal número 4, y él está coaccionando, que decimos que coacciona, hay una amenaza. Ellos tuvieron que dejar suspender las actividades de ese día por la amenaza de esta persona y de la veintena de policías municipales. Entonces, se consideró que hay una usurpación de funciones públicas porque él está ordenando a personas que no dependen jerárquicamente de él ni de sus funciones como director del mercado, y también está creando una resistencia, está oponiéndose a las tareas legalmente establecidas para esa unidad Yerovieja. O sea, por todo eso fue que en ese momento el viceministro de Tributación, Óscar Alcides Orue Ortiz, bajo patrocinio del abogado del Tesoro, el doctor Ángel Fernando Benavente, porque cuando eso dependía, la subsecretaría dependía del Ministerio de Hacienda en ese momento, se había presentado una formal denuncia ante el Ministerio Público pasado los días de ese hecho. Recordemos también que hasta el intendente de la ciudad de Asunción y el jefe de gabinete salieron a pedir disculpas en forma institucional por las actuaciones del director general. Pero él nunca reconoció y siempre se mostró prepotente y seguía con las manifestaciones en contra y justificando esas conductas totalmente condenables. O sea, ustedes consideraron entonces categóricamente que hubo una obstrucción ahí de parte de Villalba, que era director en ese momento del mercado. Eso entonces después se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de varios hechos punibles como usurpación de funciones, coacción y no me acuerdo qué otro resistencia. De resistencia. 3 hechos punibles entonces le habían atribuido. La investigación quedó a cargo del fiscal Alcides Corbalán. Así mismo. Y el fiscal Alcides Corbalán en principio toma las declaraciones testificales de los 5
compañeros de la unidad Yero Viajá, primeramente del supervisor Derlis Carmona y luego de otros compañeros más, en donde ellos vieron, digamos así, en forma inmediata que el señor Juan Villalba estaba solicitando una orden de trabajo, que estaba haciendo comentarios totalmente fuera de lugar, que estaba vociferando, estaba totalmente nervioso, gritando al supervisor, amenazando al supervisor Derlis Carmona. Mientras que los otros sujetos ya estaban con unas remeras por el puño preparados como para dar golpes, atacar, ¿verdad? sí. O sea, ya estaban. Y tal es así que a una de las compañeras de la unidad Yero Viajá, a Liz Margarita Osuna, ya estaba filmando ese momento, y luego uno también de los agentes de la policía municipal le dice para que deje de filmar. Ella dice, no, yo voy a seguir filmando, y agarra y le golpea la mano para bajar el celular. Todos los testigos que estuvieron ahí, que fueron los principales, digamos así, conocedores de esta situación, en forma coherente y unánime, han manifestado que el señor Juan Villalba se ha tomado atribuciones que no le correspondían al ordenar a otros funcionarios de una entidad como era la Subsecretaría de Estado de Tributación, fuera de total, no tenía las funciones para estar diciendo qué hacer o qué no hacer, y por sobre todo eran compañeros que estaban trabajando con base en la autorización legal y el mandato también que establece el mismo decreto de creación de esa unidad. Eran personas que estaban identificadas con sus chalecos respectivos, reglamentarios, los carnets de identificación, el que dice unidad Yero Viajá y todo eso. O sea, no había ningún tipo de peligro o algún tipo de arbitrariedad por parte de estos compañeros, cosa que Juan Villalba decía, me están haciendo correr a todos los feriantes. Los feriantes es como que se estaba pidiendo, alegando que se estaba pidiendo algún tipo de dinero a los feriantes, cosa que es imposible por el tipo de procedimiento. Por el tipo de procedimiento y también por la misma figura que tienen estos compañeros, y que ellos decían, justamente estaban comentando eso que está en las actas de su testimonio, en donde los propios feriantes le decían, ustedes no son de la municipalidad, porque nosotros tenemos que pagarle el canon diario a los de la municipalidad. Le decían, no, nosotros no somos de la municipalidad, nosotros somos de tributación. O sea, siempre se aclaró eso, y todos los feriantes conocían y sabían las tareas que se estaba realizando. Ahora, doctor, yendo otra vez a la carpeta fiscal, entonces sí. 5 funcionarios fueron los que declararon, incluido el supervisor, que es Carmona, ¿verdad? Así mismo. Carmona, declararon todos, según ustedes, en sentido uniforme, con testes, explicando el procedimiento. Además de eso, ¿qué otros elementos se arrimaron a esa carpeta fiscal? Vos hablaste de que había funcionarios que filmaron ese procedimiento. ¿Esas filmaciones también fueron entregadas o no a la Fiscalía? Así mismo, de hecho que con la presentación de la denuncia se han acompañado en soporte magnético todas esas filmaciones que provienen tanto de Liz Margarita Osuna como de otras fuentes que nosotros estuvimos recabando de los medios de comunicación. Como los medios de comunicación empezaron a alzar, la gente empezó a alzar en las redes sociales, todo eso fuimos recabando para la presentación de la denuncia posterior a ese hecho, y lastimosamente la labor del fiscal Corbalán no fue objetiva para que esas grabaciones puedan realizarse, o sea, puedan desgravarse en forma secuencial y viendo toda la actividad que se realizó. Laboratorio Forense lo que se limitó fue a hacer unos fotogramas en donde veía cuántas personas estaban en ese momento y quiénes eran las personas que estaban. Y de eso no se ve en absoluto la agresión ni las amenazas que estaba sufriendo el supervisor y todos los compañeros de la unidad Yero Viajá en ese momento. Entonces, ahí nosotros consideramos que el fiscal no ha actuado conforme al criterio de objetividad que establece, que le obliga el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Porque aquí él no tendría que ser ni defensor nuestro, ni defensor de Juan Villalba, sino
sino él tendría que actuar con total objetividad en búsqueda de la verdad, de lo que ocurrió y por sobre todo de realizar una apreciación objetiva de todo lo que ha ocurrido en ese 5 de enero. Entonces, la principal acusación es la falta contra el fiscal ante el jurado, es esa falta de objetividad. Entonces, ahí él faltó profundizar más su investigación, mirar los detalles y volver a pedir o a cuestionar incluso ese informe, porque el perito de los peritos, en este caso el fiscal, ¿verdad?, que puede mirar todos los elementos que tiene, puede volver a pedir al laboratorio forense, puede pedir aclaraciones. Entonces él se limitó también a tener ese informe y basarse en esos informes. Asimismo, y una cosa también interesante es que en la carpeta fiscal falta una de las páginas, la más importante, de la declaración de Derlis Carmona. Es decir, se inicia, luego falta esa hoja y termina con la parte final de su declaración. O sea, eso tampoco fue falta en la carpeta fiscal. Es decir, hay una... no sabemos si adrede o sin intención, pero demuestra una falta al menos de interés en el trabajo que tenía que estar realizando el fiscal Corbalán. Y tal es por eso que él luego, en base al pedido del abogado defensor de Juan Villalba, en el pedido de desestimación, el abogado defensor dice: aquí no existió absolutamente ningún tipo de amenaza ni coacción. Y el fiscal solicita la desestimación justamente de la denuncia, porque dice: esto fue solamente un percance. Esto fue un percance y que en ningún momento el denunciado se arrogó otra función que no le correspondía. O sea, le correspondía a él como director del mercado suspender las actividades de tributación. O sea, en esa parte hay una falta total a la verdad y a la razón, podríamos hasta decir, porque es totalmente diferente. El director del mercado municipal se encarga de otras tareas que no hacen a la percepción de los tributos nacionales, ni en este caso que no había una función determinativa, sino era solamente un procedimiento informativo o persuasivo, un procedimiento que no buscaba ningún tipo de sanción. Y esto se lleva luego a la fiscal adjunta, Patricia Rivarola, y allí ella reconoce que efectivamente no fue solamente un percance, pero dice no tiene la cualidad para que se pueda configurar estos hechos que son denunciados. O sea, pero ella reconoce justamente también, en cuanto a la usurpación de funciones, ella reconoce que no era función de Juan Villalba el de ir y obligar a estos funcionarios a que dejen de realizar esa tarea. No obstante, igual ella se ratifica en el pedido de desestimación del fiscal Corbalán. Por eso, esos son los motivos por los cuales entonces la tributación se sintió agraviado o agraviada de la subsecretaría, entonces subsecretaría, ahora la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entonces se siente agraviada por esa decisión del Ministerio Público, primero por el fiscal inferior y después por la fiscal adjunta, ¿verdad? Porque al ratificarse la fiscal adjunta, de hecho que el juez de la causa ya no tiene absolutamente nada que hacer de acuerdo a nuestra disposición legal, ¿verdad? Porque no hay elementos y el que tiene que impulsar esa acción es el Ministerio Público, y al decir eso el Ministerio Público, al sostener y ratificar esa desestimación, el juez tiene que hacer lugar necesariamente. Por eso, entonces, es lo que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se siente agraviada por esa actuación de ambos fiscales. Recordemos que en ese momento la Subsecretaría de Estado de Tributación, que dependía del Ministerio de Hacienda, conforme a la estructura anterior, mucho se había analizado, el viceministro, siempre el doctor Óscar Orué, es una persona abierta, recibió las disculpas del director, del jefe de gabinete, también del intendente de Asunción, pero nunca del señor Juan Villalba. Entonces nos vimos en la obligación, conforme a lo que establece el Código Penal también, de todo funcionario público tiene la obligación de presentar denuncia cuando tiene conocimiento de algún hecho que considera que puede ser un hecho punible. En este caso, entonces, se había presentado. Hoy en día, la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, es un ente autónomo y autárquico, y es por eso que hoy nosotros presentamos
esta acusación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados contra el fiscal Corbalán y también contra la fiscal adjunta, la doctora Patricia Rivarola. Porque vemos que el fiscal actuó con absoluta parcialidad. No sabemos por qué, si recordemos también las presiones que uno puede recibir, o sea, estamos al tanto de eso, pero la institucionalidad tiene que ser el norte de toda política de Estado. Porque si hoy dejamos esto sin una sanción ejemplar, se van a estar dando nuevas situaciones como la que ocurrió hace unos días con el caso de Curuguatú. Misma situación. Compañeros hoy de la Coordinación de Operaciones Especiales Yero Viajá, que como última ratio fueron a clausurar unos locales comerciales a los efectos de la verificación de su inventario. No es una sanción, no es ningún tipo de castigo el que se impone en ese caso, sino es una suspensión mediante orden judicial de 3 días para que trabajen dentro a puertas cerradas los auditores con los contadores de la empresa para verificar el estado contable. ¿Y qué ocurre? Que recibimos nuevamente presiones a los compañeros de la unidad Yero Viajá, en donde en vivo se estaba realizando unas manifestaciones y en donde políticos de la zona estaban enviando a personas que le decían vayan a buscar a estos funcionarios, ellos no tienen por qué venir, que hagan sus controles en Asunción. Acá tiene que haber educación, tiene que haber concienciación, cierto, pero eso todo ya se realizó antes. Recordemos que, como sí le dije, la última ratio es en este caso. Se hicieron controles, primeramente persuasivos, informativos, se envía la PAC móvil, que es una plataforma de atención al contribuyente, en donde la gente puede inscribirse, se hacen capacitaciones en escuelas, colegios, en centros educativos y por último se realizan las compras simuladas. Es decir, este local que hoy está siendo suspendido ya recibió mínimo 3 visitas anteriores en forma encubierta, en donde los funcionarios iban a comprar, no les pedían factura. Fueron otra vez, solicitaron las facturas, se les negó la expedición de las facturas. Luego ya se labra acta, por una tercera vez se labra acta de que se ha dado esta situación y posterior a ello viene esta suspensión de actividades. Y en ese caso no se presentó denuncia, ¿verdad? No hay denuncia concreta, nada hasta ahora. En este caso no se vieron afectadas las tareas en este caso de suspensión, no, porque se cumplieron los 3 días, había una fuerte intención de parte de operadores políticos de levantar esa suspensión y en el día 2 que ya se habilite nuevamente, pero en este caso se cumplió la orden judicial, se cumplió y entonces, por lo tanto, no fue efectiva esa presión que se recibió. Correcto. Doctor, y ahora específicamente, volviendo al tema de los fiscales Corbalán y Rivarola, la fiscal adjunta Patricia Rivarola, ahora ustedes como acusadores tienen que presentar sus alegatos finales, ¿verdad? Así mismo. Van a tener un plazo, cómo vieron el desarrollo del juicio y qué ustedes tienen como alegatos finales, qué es lo que vieron, qué produjeron en el juicio y a qué les lleva a pedir eso, una sanción, la remoción, qué es lo que vieron en ese desarrollo. Sí, con la presentación de la acusación ante los fiscales por la conducta de los fiscales tanto Corbalán como de la fiscal adjunta, se ha presentado la acusación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y con total normalidad se vino llevando a cabo las audiencias en donde estos testigos, en una audiencia fueron 4 testigos quienes han relatado al jurado lo mismo e idénticamente lo que ya se plasmó en las audiencias testificales ante el Ministerio Público. Es decir, ya lo mismo, es decir, lo que se contó en ese momento se volvió a reiterar hoy. Y el jueves pasado fue la audiencia de Liz Margarita Osuna, quien justamente hablaba
de las filmaciones. Y lo que nosotros queremos demostrar es que todo esto que hoy el jurado, todas estas informaciones que tiene hoy el jurado de enjuiciamiento de magistrados, todo eso tuvo en su momento el fiscal Alcides Corbalán. Y todo eso tendría que haber creado convicción en su persona respecto a la imputación y posterior acusación del señor Juan Villalba. Eso, porque como vemos, todos los testigos en forma coherente, en forma unánime, están explicando y todas estas personas que trabajaron en esa intervención sabían y conocían sus funciones. Tal es así que de la parte, los abogados de la defensa cuestionaban y hacían repreguntas en las audiencias a los testigos con respecto a las funciones que llevan adelante, a las tareas que realiza la unidad Llero Viajá, tratando de encauzar el testimonio hacia una falta de funciones o de atribuciones para realizar eso. Y esta unidad, en base a la ley tributaria y al decreto de creación de los Llero Viajá, está totalmente facultada para realizar en cualquier parte del país sus actividades, es decir, no necesita de la autorización del director para estar trabajando en la calle, porque no era ni en el mercado, era en la vereda, en la calle de la ciudad de Asunción. Bueno, y esos testimonios producidos durante el desarrollo del juicio a ambos fiscales, ¿qué deja para ustedes? ¿Fortalece la acusación que ustedes presentaron? ¿Evidencian la falta de objetividad del fiscal Corbalán y el mal desempeño de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, doctor? Totalmente. Eso justamente vamos a estar presentando este jueves 4 a las 9:30 horas, en una audiencia ya los alegatos finales. Y consideramos y vemos que hasta el momento el jurado está llevando todas las audiencias con total normalidad, con un criterio objetivo hacia ambas partes, así que esperamos y estamos seguros de que nuestra acusación va a tener un resultado favorable, por sobre todo para que sea un testimonio a nivel nacional del fortalecimiento de las instituciones, es decir, cada institución en el lugar donde le compete tiene que realizar su trabajo en forma eficiente y para que podamos ser como un engranaje en donde cada entidad pueda ir moviéndose en pos de la construcción de un Paraguay mejor. Así mismo es. Y en ese sentido, entonces, ustedes que van a pedir algún tipo de sanción para ambos fiscales, ¿y qué tipo de sanción? ¿O dejan eso a cargo del jurado? ¿O ustedes piden también la remoción de estos agentes? Efectivamente, solicitamos la remoción de tanto del fiscal Corbalán como de la fiscal adjunta Rivarola, en atención a que abiertamente no han realizado su trabajo como corresponde. Ese es nuestro fundamento. Ustedes entonces están con argumentos sólidos para sostener ese pedido de remoción de ambos fiscales por incumplir esa objetividad que les exige la ley en cuanto a la investigación y al pedido de desestimación. Asimismo, recordemos también que el jurado de enjuiciamiento realiza un análisis previo para poder aceptar o no el inicio de esta acusación. Entonces, al darnos la posibilidad de que se estudie con el pleno del jurado, eso habla precisamente de que hay un camino favorable a eso. Claro, porque de hecho, así como estás diciendo, por eso el jurado abrió el enjuiciamiento, ¿verdad? Porque tiene indicios de el posible mal desempeño de ambos fiscales, en este caso, reitero, Alcides Corbalán y Patricia Rivarola, son los dos. Asimismo. Y también algo interesante es que en cada audiencia el pleno del jurado está atento, presente,
ya sea por medios telemáticos o en forma presencial, verificando y haciendo preguntas, cuestionando, volviendo a ver sobre las funciones que realizaban estos compañeros y por sobre todo también de la actitud del denunciado en ese momento y hoy de los acusados, los fiscales que están acusados. Así que en cada testimonio siempre los miembros del jurado van comentando, van sentenciando que todo es muy claro, que todo va quedando conforme, o sea, van entendiendo todo el panorama. Doctor, y además de los testimonios, ¿qué otras pruebas más arrimaron ustedes dentro de lo que es ese juicio? Bueno, también se tenía el testimonio de 2 policías, de los policías que intervinieron, que estaban presentes allí también. Luego las filmaciones que consideramos que son las más contundentes y que no se tuvo en cuenta. Eso era. O sea, los testimonios de los funcionarios, los 4 testigos, me dijiste, ¿verdad? 5 testigos. Sí. 5 testigos, los 5 funcionarios que participaron de aquel operativo, Sí. prestaron su testimonio ante el jurado, más 2 policías también que estuvieron en aquel operativo. Además de las filmaciones de ese momento, son los elementos entonces Así que desde el mismo. punto de vista ustedes prueban plenamente el mal desempeño de Corbalán y de Patricia Rivarola. Sí, porque para nosotros consideramos que no fue un mero percance, que no se encontraba dentro de las funciones de Juan Villalba el suspender un procedimiento, en este caso de tributación. Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y por brindarnos detalles de esta causa entonces que se lleva adelante ante el jurado, Elvio. Sí, y preocupante, Carlos, dentro de todo este relato, el laboratorio forense, una vez más, el trabajo deficiente del laboratorio forense. Imagínate que tengan imágenes, audio, video, y ellos traigan solamente fotogramas, ciertos cuadros, ciertas fotografías de esos videos, simplemente para identificar a quienes estuvieron presentes en ese momento y no se extrae y no se analiza el audio, donde sí se va a poder, y a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, se había escuchado perfectamente las agresiones que recibieron estos funcionarios por parte de un prepotente exdirector del Mercado 4. Y con esa misma prepotencia en cada uno de los cargos que ha ocupado siempre se ha manejado. Sí, así mismo es. Y acá, como resaltó el doctor también, es el papel del fiscal es fundamental porque él es el que maneja la carpeta. Como se dice también por el juez es perito de peritos, tiene todos los elementos, podría haber pedido, quiero que me amplíen, quiero que me profundicen, Claro. quiero que me vean las imágenes, que me saquen los audios, todo lo que se dice ahí y no limitarse entonces a basar su pedido de desestimación en esas fotogramas que estás diciendo. Doctor, ¿un mensaje final? No, el agradecimiento a toda la comunidad jurídica. Sabemos que los abogados, también los magistrados siempre están muy pendientes del observador Paraguay, así que el agradecimiento y por sobre todo de parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el compromiso irrestricto del cumplimiento de las normas, en este caso para, primero, la asistencia al contribuyente. Es uno de los pilares fundamentales de nuestra institución, la asistencia, el brindar servicios para que todos podamos ir formalizándonos, luego la recaudación y por último el control. Pero es importante también el control porque entendiendo que ese control ya es fruto de unos incumplimientos reiterativos y persistentes en muchos casos. Y no da gusto que uno esté pagando, que uno solo esté pagando el impuesto y el otro esté riéndose de los demás. Así que eso es lo que queremos dejar desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, por sobre todo que se respete la institucionalidad de la autoridad tributaria y hoy en día también aduanera.
Doctor, muchísimas gracias de nuevo. Que tengas un excelente resto de jornada. Nosotros con esto nos Sí, vamos a la pausa. ¿O sí, tenés alguna nos vamos a información? la pausa reiterando de que se ha acusado en el caso de Hernán Rivas, Carlos, y la reapertura de este caso por parte de las fiscalas Luz Guerrero y Patricia Patricia Sánchez. Sánchez. Sí, señor. Esa es la información de último momento de esta mañana, así que con esto nos vamos a la pausa. Pausa y volvemos enseguida.